Para Samuel, no había una situación más incómoda que esa. Estaba de pie, ahí frente a la familia de Guillermo, viendo cómo éste se atragantaba con las palabras intentando decir algo que ciertamente le estaba resultando muy difícil. Pero por más que quería salvarlo de su agonía, al parecer las palabras no salían de su boca tampoco. Estaba ahí prácticamente arrinconado, escondido como un cachorro perdido. Y es que de verdad Samuel nunca se sintió tan pequeño, escondido tras de Guillermo. Y es que la verdad, la situación era acojonante. De solo recordar la reacción que había tenido su padre cuando le dijo que él y Guillermo estaban juntos, casi podía sentir su mejilla arder de nuevo. Y aunque no creía que el padre de Guillermo fuera tan primitivo como para golpearlo, uno nunca sabe. No es fácil decirle a un padre que no eres lo que quizá él siempre había esperado que fueras. Sentir que vas a decepcionarlo es lo peor. Samuel lo sabía, y entendía perfectamente por qué Guillermo tardó tanto en animarse y jalarlo por el brazo para presentarlo a su familia. Es que hay algo importante que necesito decirles. Cuando Samuel escuchó eso, casi sintió ganas de vomitar. Se dio cuenta de que Guillermo iba en serio, y que ya no era momento de arrepentirse. Lo que fuera a pasar, pasaría de una vez. ¿Y bien, cariño? La madre de Guillermo claramente estaba impaciente por saber lo que su hijo estaba por decirle. Lo notaba nervioso y, por supuesto, eso ya la estaba preocupando. Es que quiero presentarles a Samuel. Y en ese momento fue cuando Samuel fue prácticamente arrastrado de su rincón, ese que lo mantenía seguro. Pero también era cierto que aquello ya lo estaba desesperando. Más aún al escuchar el tartamudeo nervioso de Guillermo, intentando explicar quién era Samuel y qué hacía prácticamente colgado de su brazo. Lo que necesito decirles es que Samuel es mi... La pausa de Guillermo de decir eso fue prácticamente eterna. Todos los ojos estaban clavados sobre él. La tensión en el ambiente era tanta que de hecho casi le dificultaba respirar. Samuel simplemente no aguantó mucho más. Guillermo estaba sufriendo para poder hacer a un lado ese nudo en su garganta y hablar de una buena vez. Y es que si él no hablaba, Samuel sí iba a hacerlo. Estaban juntos en eso. Solo esperaba que Guillermo no se fuera a molestar por el impulso de sus palabras y por soltarlo todo de golpe. Pero ya era demasiada angustia para soportarla. Yo soy el novio de Guillermo. Samuel soltó aquello de golpe y sin pensarlo siquiera, sin detenerse a analizar nada. Y es que las cosas no merecían más explicación que esa. Era verdaderamente lamentable saber que dos personas que estaban enamoradas debían sufrir esos momentos de tanta angustia solo para decir a sus familias algo que debía de ser motivo de felicidad. Un silencio reinó entre los presentes después de escuchar las palabras de Samuel. Unos segundos de silencio más, y el padre de Guillermo se levantó de golpe de ese sillón del cual no se había movido desde el inicio de la conversación. Se abalanzó tan de pronto hasta donde estaban ambos chicos,
que poco tiempo le hizo falta a Samuel para quedar plantado enfrente de él. Prácticamente había lanzado a Guillermo a su espalda. Y es que él trataría de portarse de la forma más correcta posible con quien era el padre de su novio. Pero si pensaba que iba a permitirle que le hiciera daño, estaba muy, muy equivocado. De nuevo parecía que el tiempo pasaba de la forma más lenta posible. Mientras Samuel y el padre de Guillermo se dedicaban miradas con recelo, sin decir una sola palabra. Ante las caras atentas y expectantes de la madre, de Carol y de Catalina. Y de pronto, lo que nadie estaba esperando sucedió. El ceño fruncido del padre de Guillermo desapareció, mientras sus labios se curvaban en una ligera y casi imperceptible sonrisa. ¿Era una sonrisa de ironía? ¿El padre de Guillermo tenía voz? Porque vaya que Samuel lo estaba dudando. ¿Me permites? Pues venga, sí tenía voz. Samuel estaba entre moverse y descubrir qué es lo que el padre de Guillermo quería, o seguir plantando frente a él con Guillermo a sus espaldas, protegido como un pequeño cachorro. El padre de Guillermo arqueó una ceja al darse cuenta que definitivamente Samuel no iba a moverse de su lugar. ¿Tú estás pensando que yo sería capaz de dañar a mi propio hijo? Yo recibí un golpe de mi padre por eso mismo. Pues te estás equivocando conmigo, muchacho. Samuel terminó por hacerse a un lado, muy a su pesar, descubriendo a Guillermo con un enorme nudo en la garganta y aguantando las lágrimas a duras penas. Quedó frente a su padre, esperando lo que sea que fuera a hacer o reclamarle. No hubo insultos, ni reclamos, mucho menos golpes. No hubieron miradas de reproche ni de decepción. Lo único que el padre de Guillermo tuvo para él fue un abrazo, de cariño, de consuelo, un abrazo de apoyo, con el mayor amor que puede tener un padre hacia un hijo. Porque para el padre de Guillermo no había más que eso para su hijo, amor. Él siempre supo que algo en Guillermo era diferente. Casi podía asegurar el porqué, aunque no se atrevía a sacar conclusiones por sí mismo. Estuvo esperando siempre que su hijo tuviera el valor y la confianza de hablar con él. Estaba seguro de que había sido difícil, y lamentó mucho que su hijo hubiese tenido que pasar por algo como eso. Y Guillermo regresó el abrazo, sintiendo de nuevo que podía respirar. Pero en ese momento, no solamente una persona ahí necesitaba apoyo. Había un chico en esa misma habitación que se le había plantado enfrente intentando proteger a su muchacho. Samuel ya había recibido un golpe de un muy mal padre y no le importaba exponerse a recibir otro. Hombre o mujer, eso no importaba. Al parecer, Guillermo estaba con la persona correcta y eso merecía su respeto. El padre de Guillermo se giró quedando de frente a Samuel, quien al parecer aún estaba bastante sorprendido por su reacción. Lo siento mucho, señor. Al parecer,
Afortunadamente, no todos tienen la suerte de tener padres como los míos. Samuel apenas alcanzó a hablar. También había un abrazo para él. A fin de cuentas, anticipar las cosas siempre era algo poco recomendable. Podemos obtener algo malo al esperar algo bueno, o viceversa. En este caso, afortunadamente las cosas para Samuel y Guillermo habían salido bastante bien. Y era gratificante saber que al menos los padres de uno de ellos tenían las cosas claras. Uno a veces no elige a quién querer. Tanto la madre de Guillermo como su hermana tomaron aquello con la normalidad con la que todos deberían de tomarlo. Samuel es lindo. Carol se acercó a Guillermo disimuladamente, susurrando cerca de su oído. Creo que va a caerme muy bien. Y una ligera risilla escapó de sus labios. ¿Ah, sí? ¿De qué hablan? La madre de Guillermo se acercó, tratando de indagar la conversación entre sus hijos. Pero su complicidad nadie la rompía. Cosas de hermanos, mami, ¿verdad, Guille? Así es, cosas de hermanos. Al parecer, después de tanto hablar de cosas importantes y cosas que no, tanto a Guillermo como a sus padres se les había olvidado que el motivo por el cual ellos estaban allí no tenía nada que ver con él y con Samuel, ya que obviamente no sabían que iban a encontrarse esa sorpresa. Pero lo que los había hecho viajar a Londres era algo por lo que posiblemente Guillermo sí merecía una enorme hostia de la cual ni siquiera Samuel lo iba a poder salvar. ¿Quieres explicarnos qué significa esto? La madre de Guillermo rompía con cualquier alegre conversación que estuviesen llevando a cabo en ese momento, mientras extendía su mano a Guillermo con un sobre que parecía bastante formal. De solo ver el sello en la parte delantera del sobre y el escudo de la academia, Guillermo se sintió palidecer. Aquello no podía acarrear nada bueno. Lo tomó con muy pocas ganas. Sacó la hoja que contenía y sintió cómo su alma se escapaba del cuerpo cuando pudo leer el encabezado. Notificación para cancelación de beca. Aquello no podía ser cierto. Él claramente había cambiado su dirección, especificando que cualquier correspondencia de la academia se la enviaran a la dirección que ahora compartía con Catalina. Pero vaya que la administración había sido incompetente. Ahora, gracias a eso, estaba metido en un lío de monte y pío. Yo puedo explicar eso, mamá. Pero claro que puedes y debes explicarlo. Excelente. Acababa de decirles a sus padres que era gay y todo había resultado mejor de lo que esperaba. Pero ahora estaba a punto de hacer cabrear a su madre, tanto que terminaría por arrancarle la cabeza. Explicar todo aquello no había sido fácil. Los padres de Guillermo no podían entender cómo es que había sido tan ocurrente de hacer una cosa como esa. Había aceptado media beca sin saber si iba a tener la posibilidad de pagar la otra mitad de la colegiatura, que para agregar no era nada económico. La Real Academia de Música de Londres era una de las mejores y más prestigiosas instituciones del país. Y no era cualquier cosa. Y obviamente era costosa y mucho. Guillermo de ninguna manera iba a ser capaz de pagar la mitad restante.
Es por eso que su estadía en la academia pendía de un hilo. Tenía hasta fin de mes únicamente para pagar la mitad de la colegiatura que le hacía falta o sería expulsado de la academia. Después de haber recibido regaño tras regaño, Guillermo aseguró a sus padres que hablaría con la administración de la academia para tratar de llegar a algún arreglo y con suerte lograr que extendieran el plazo de pago a un mes más al menos. Más de ser posible. Ya se las arreglaría él para conseguir el dinero que hacía falta. No muy convencidos, pero sin nada más que hacer, los padres de Guillermo fueron al hotel en el que se hospedarían. Aprovechando que estaban en Londres, se quedarían al menos una semana para conocer la ciudad. Catalina, Samuel y Guillermo se quedaron por fin solos en la casa. Guillermo sentía las miradas de reproche sobre él. ¿Quieren dejar de mirarme de esa manera? Es que no entiendo, ¿cómo puedes llegar a ser tan cabezón, Guille? Una hostia, de esas que solo Catalina sabía dar, aterrizó justo en su cabeza. Guillermo se quejó mientras se sobaba la cabeza ante la sonrisa de Samuel. Y ahora tú te burlas también. Yo flipo con ustedes dos. La verdad es que te lo mereces, Guille. ¿Pero qué dices? Es lo único que me faltaba, que mi novio esté en mi contra. El ceño fruncido y la nariz arrugada de Guillermo denotaban su cabreo. Catalina solo los observaba discutir bastante divertida. ¿Qué dijiste? Samuel no podía ocultar su sonrisa. ¡Que estás en mi contra! Eso no, lo otro. ¿Eh? Guillermo miraba a Samuel desconcertado, sin entender a qué se refería. Dijiste mi novio. Me gusta cómo se escucha. La sonrisa en el rostro de Samuel se podía ver a kilómetros. Bastante cursi, diría yo. ¡Catalina! Ahora Guillermo no podía estar más avergonzado. Mi niño, ya sabes que si es por dinero no tengo ningún problema en prestártelo. Diría que te lo doy, pero sé que no aceptarás. Catalina los miró a ambos con cara de estar flipando todo. ¿Saben qué? Si van a ponerse cursis, yo mejor me voy a dormir. Se levantó del sillón para dirigirse a su habitación. Y por cierto, ambos chicos interrumpieron su conversación y giraron inmediatamente a verla. Si hacen alguna de esas cosas mayores, que mejor no me entere. Porque juro que los grabo y los subo a alguna página porno. ¡Por Dios, Catalina! Poco más y Guillermo se lanzaba con lo primero que tuviese a la mano. En este caso, no tenía nada, pero algo se le ocurriría. Mientras Samuel casi se descojonaba sin poder evitarlo. Catalina no tardó en correr para ponerse a salvo. Tu amiga es simpática. Simpática. Catalina está jodidamente loca. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Vas a aceptar que yo te preste el dinero? Samuel había llegado a conocer a Guillermo y sabía lo orgulloso que podía llegar a ser. Podía aceptar como si nada o negarse con un rotundo no. Y esta vez no me vas a lanzar el dinero al piso. Guillermo no estaba tratando de ser odioso. De hecho, lo era de nacimiento. Solo aparentaba estar cabreado. Porque, por supuesto,
Todas aquellas viejas anécdotas, por muy malas que hubiesen parecido en su tiempo, las recordaba incluso con cariño. Al final de cuentas, le habían permitido conocer a Samuel. ¿Aún recuerdas eso? Joder, Guille. Incluso en ese entonces no lo hacía de mala fe. Era solo una pequeña broma. Se acercó a él dándole un corto beso en la frente. Dime que no estás enojado conmigo por eso. ¿Sabes qué puedes hacer para que no esté enojado contigo? Lo que sea. Lo que quieras lo tendrás. Quédate de dormir aquí conmigo. Una ligera sonrisa pintó los labios de Samuel. Y es que no sabía desde cuándo decirle que no a Guillermo. Se había vuelto prácticamente imposible. Para Samuel, dormir en una cama ajena era extraño. Había hecho muchas cosas en camas ajenas, menos dormir. Que para él eso era algo como sagrado. Compartir la cama con alguien únicamente para dormir era, en sus palabras, algo más íntimo y personal. Haber pasado la noche en cama de Guillermo había sido una agradable experiencia nueva. Se sentía completamente envuelto en su perfume. Todo su olor lo envolvía. Y aunque se sentía más cursi de lo que pensó, no pudo evitar abrazarse a la almohada. Se sentía ridículo, pero se sentía bien. A final de cuentas, Guillermo había aceptado el dinero de Samuel. No era nada sencillo para él aceptar favores, pero el argumento de Samuel era muy válido. Si aceptaba el dinero de Alex, ¿por qué no iba a aceptar el dinero de su propio novio? Contra eso no tenía nada que decir. Samuel terminó por quedarse en casa de Guillermo todo el fin de semana. Para Catalina era bastante extraño estar conviviendo con el chaval que Guillermo tanto decía no poder soportar. Sobre todo viendo cariñosas y cursis acciones que se volvían con las personas cuando se enamoraban. Aún así se sentía muy contenta por su amigo. Guillermo nunca había estado tan diferente, tan en paz, con una sonrisa constante. Definitivamente Catalina tenía que agradecerle a Samuel por ese nuevo Guillermo. El lunes llegó y por fin una nueva semana de academia. Todo se veía completamente diferente. Y no cabe duda que cuando uno está feliz, las cosas se ven con otros ojos. Ensayar para el recital de fin de año se volvió una mejor experiencia. Inmediatamente después de salir de clases, ambos se dirigieron al banco. Necesitaban retirar el dinero que Guillermo iba a necesitar para la colegiatura. Ya había avisado que el pago se realizaría a la brevedad posible. Así que prácticamente sus preocupaciones se habían terminado. Ahora lo único que Guillermo tenía que hacer era buscar un nuevo empleo. Claramente ese dinero tenía que regresarlo, aunque Samuel se negara. Me temo que hay un problema con su tarjeta, señor. Y dale con decirle, señor, que 25 no es tanto. ¿Acaso había dicho un problema?
¿Un problema? ¿Me puede decir qué clase de problema? No quería ni imaginárselo, pero casi estaba seguro de lo que estaba sucediendo. Su tarjeta ha sido cancelada. Una punzada justo en el pecho de Samuel. Sabía perfectamente quién había hecho eso. ¿Puede probar con estas otras? Samuel entregó 3 tarjetas más ante la mirada angustiada de Guillermo. Y no, su angustia no era por darse cuenta que posiblemente Samuel no iba a poder prestarle el dinero. Eso en ese momento le importaba muy poco. La expresión de Samuel era lo que lo preocupaba. Simplemente no había nada en su mirada. Tenía los puños apretados tan fuerte que los nudillos prácticamente estaban blancos. Lo lamento, pero todas sus tarjetas están canceladas. No era necesario ser muy listo para saber quién había sido el responsable de lo que acababa de suceder. El estómago de Samuel estaba tan revuelto por el cabreo que no podía siquiera hablar sin vomitar. Pero vaya que iba a hablar. Ese hombre tenía que oírlo. Porque en ese momento no era uno de sus lujos acostumbrados lo que lo preocupaba, sino poder ayudar a Guillermo. Salió del banco casi arrastrado a Guillermo por el brazo, quien no se atrevía siquiera a hablar. Sabía que Samuel enojado no entendería razones. Ya estando afuera, Samuel sacó su móvil. Ni siquiera esperó a estar calmado o en casa. Esto necesitaba hacerlo ahora que tenía toda esa mala hostia. Esta vez no se iba a callar a nada. Marcó el número con mano temblorosa. Al parecer, estaba esperando su llamada, lo que nunca hace. Respondió inmediatamente. Diga. No te hagas el ingenuo conmigo, sabes perfectamente que soy yo. Samuel, hijo, ¿cómo estás? La voz hipócrita y burlona de su padre no hacía más que cabrearlo cada vez más. Quiero que me digas qué mierda es lo que crees que estás haciendo. Así es como te diriges a tu padre. Esto no es un maldito juego. ¿Por qué congelaste mis tarjetas? Quizás Samuel estaba siendo un poco o muy grosero con su padre, pero el cabreo que llevaba encima no era normal. Quería permanecer calmado, pero no podía. Así que ya te diste cuenta que tu mina de oro se acabó. Dime por qué estás haciendo esto. La voz de Samuel empezaba a sonar algo rota, y lágrimas de frustración amenazaban con invadir sus ojos. Y ver a Guillermo a un lado, con esa expresión de preocupación, lo jodía aún más. ¿Por qué? Y todavía lo preguntas. No voy a mantener a un maricón como tú. Eso debe de quedarte claro. Samuel quería responderle. Estaba seguro que algo muy bueno e hiriente tenía para decirle a ese padre tan deficiente que le había tocado tener. Pero ese nudo que tenía en la garganta le impedía siquiera hablar. No creo que necesite decirte que es lo que necesitas hacer para que las cosas vuelvan a ser justo como eran antes. Tú no vas a decirme qué es lo que tengo que hacer. Aléjate de ese muchacho, Samuel.
¡Déjame en paz! Samuel no necesitó escuchar nada más. Terminó inmediatamente con la llamada. Guillermo no podía creer lo que acababa de escuchar. Aquello era por mucho lo más doloroso que le había tocado presenciar. Darse cuenta que existían padres que podían tratar de esa manera a sus hijos era algo para no creerse. Se acercó a Samuel tomándolo de la mano. Y estuvo a punto de aventársela. Pero ahora Samuel sabía que con la única persona que contaba era con Guillermo. Había llegado la hora de olvidar su orgullo y sentir el apoyo. La semana pasó con Samuel completamente deprimido, volviéndose loco intentando vender cuanta cosa poseía solo para poder reunir el dinero que le hacía falta a Guillermo. Cantidad que no era mucha para alguien como él. Pero ahora no tenía nada. Nos vemos mañana en el ensayo, ¿vale? La voz de Samuel estaba tan apagada como desde hace una semana, el día que había hablado con su padre. Vale. La despedida fue solo eso. Nada más que decir o que hacer. Y es que Guillermo ya había intentado todo para animarlo. ¿De verdad le afectaba tanto perder el dinero de su padre? ¿Por qué nada lograba animarlo? Guillermo verdaderamente no creía que Samuel estuviese así por haber perdido su estatus de niño rico. Pero casi podía adivinar qué es lo que sucedía. Y aunque iba a ser muy doloroso, era algo que tenía que hacer. ¿Y tú qué estás haciendo? Catalina entró a la habitación de Guillermo sin antes llamar como es costumbre, para encontrárselo con un montón de cosas en la cama y una maleta. ¿Qué parece que estoy haciendo? ¿Empacando? Pues eso hago. Los ojos de Catalina casi se salían de sus órbitas. ¿Pero empacando por qué? ¿A dónde te vas? ¿Samuel sabe de esto? ¡No! Catalina, por favor, no puedes decírselo. Te estás yendo sin decirle. Cato no podía creer lo que estaba escuchando. Esto no va a funcionar, Cato. Mientras su padre no esté de acuerdo, esto no va a seguir. ¿Has visto cómo está él? Ya tiene una relación de mierda con su padre. No quiero que eso empeore gracias a mí. Joder, Guillermo, ¿qué estás diciendo? Su padre lo amenazó. Le va a hacer la vida imposible hasta que él no se aleje de mí. Él puede encontrar cualquier otra persona de la cual enamorarse. Pero padre solamente hay uno, Cato. ¿Entiendes eso? Por una parte, Catalina entendía a qué se refería Guillermo. Y no debe de ser fácil sentir que interfieres en una relación padre e hijo. Pero por otra parte, Samuel era feliz con él. Ambos eran felices. No podía acabar con eso solo porque el jodido padre de Samuel tenía pensamientos arcaicos. Él estará mejor sin mí. ¿Piensas que esto es una mierda de película cutre? ¿Donde te alejas de quien amas porque está mejor? Joder, Guillermo, es la maldita vida real. Él no va a ser más feliz sin ti, joder. Las lágrimas ya corrían por el rostro de ambos. Y mi vida, Catalina, va a ser una mierda sin él. Pero ¿sabes una cosa? Yo tuve la fortuna de tener padres maravillosos.
Él no. No puedo siquiera imaginarme lo que será que tu propio padre se avergüence de ti y te llame un marica con tanto desprecio. No quiero ser el causante de que lo insulte más. No quiero saber que la pobre relación que había entre ellos se jodió por mi culpa. Guillermo había terminado de guardar sus cosas. Estaba a punto de irse y Catalina no encontraba forma de detenerlo. La relación entre ellos dos ya estaba jodida, Guille. ¡Por Dios! ¡Vas a arrepentirte de hacer esto! Guillermo restregaba la manga en su sudadera. Por su cara, quitándose las lágrimas. Catalina ni siquiera intentaba pararlas. Yo solo te pido, por muy cursi y ridículo que te parezca, escucha tu corazón. Razona, Guille. Piensa si vas a ser feliz haciendo esto. Tienes que pensar las cosas bien antes de decirle adiós. Porque estoy segura de que te vas a arrepentir. Las palabras de Catalina habían calado muy hondo en la mente de Guillermo y en su corazón. Por un lado, estaba seguro de que ella tenía razón. Él no iba a ser feliz sin Samuel, y él tampoco. Pero haber visto la expresión en su rostro cuando su padre lo insultaba de esa manera lo jodía mucho, y no creía que fuera justo que él estuviese empeorando todo eso. Quizás se iba a arrepentir, pero todo pasa. Las cosas se olvidan, y eso estaba seguro de que también pasaría. Estaba equivocado. Samuel se encontraba tumbado en el sillón, pensando en una y mil formas de ayudar a Guillermo, cuando su móvil lo sacó de su letargo casi de forma violenta. Jodido tonto ruidoso. ¿Qué pasa, Frank? Estoy ocupado. Tienes que venir a casa de Catalina. A la casa de Guillermo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tú qué estás haciendo ahí? Eso te lo cuento después. Ven inmediatamente. Guillermo se fue. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Frank ni siquiera alcanzó a escuchar eso último. Ya había colgado. Samuel nunca había conducido tan rápido, ni tan descuidadamente. Tuvo suerte de no haber terminado provocando un accidente. Llegó a casa de Guillermo y Catalina en menos de la mitad del tiempo, prácticamente aporreando la puerta. ¿Dónde está? No lo sé. Él solo empacó sus cosas y se fue. Dijo que no iba a Madrid. ¡Joder, Catalina! ¿Dónde está? Dije que no lo sé. ¿Dónde está, mierda?